Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristian del equipo de Elige Verde. Espero que todos estén muy bien en sus casas, en la cuarentena igual que nosotros aquí en Casa Verde hoy día. Antes de empezar, es importante saber más o menos qué es lo básico que se necesita y cuáles son las alternativas para poder gestionar nuestros residuos orgánicos. O sea, ¿qué necesito tener? Y la respuesta es súper sencilla, que no necesitas tener nada, la naturaleza ya te lo da todo. Entonces, por ejemplo, si la pregunta es ¿cómo puedo gestionar mis residuos orgánicos? Tú puedes hacer desde una pila en tu jardín hasta tener un contenedor más sofisticado donde poder tratarlo. Claramente tienen algunas ventajas tener un contenedor, pero insisto, lo más básico es que tú puedas hacerlo en tu jardín, si es que vives en casa. Tú vas donde están tus residuos y lo único que tienes que hacer es comenzar a hacer una pila. Comenzar a hacer una pila con todos los residuos que vayas juntando. Y lo ideal es ir esparciéndola. ¿Sí? Así simplemente tú puedes hacer una gestión adecuada de tu residuo orgánico. ¿Cuál es el punto? El punto es que claramente no todos viven en casa, no todos tienen acceso a jardín donde puedan hacer esto. Y además se busca tener unas condiciones ideales para que esto funcione bien. Entonces, esas condiciones ideales son, hay que tener regulada la temperatura, la humedad, la ventilación y el pH. Entonces la pregunta es, si yo tengo mi cerrito de residuos como el que está ahí, es súper complejo controlar la temperatura porque tendría que estarlo moviendo todo el día. Lo ideal es que la degradación de residuos se haga en un lugar donde el sol no llegue, que sea siempre a la sombra. Por lo tanto, la opción es buscar un lugar así o ir corriéndolo, pero en este caso ir corriéndolo no es alternativa. Luego, por ejemplo, si tú tienes un jardín como este y te pones a regar, también va a ser muy difícil controlar la humedad. O sea, en general, si tú te pones a regar y riegas encima de los residuos, vas a tener una humedad muy alta que no necesariamente es bueno para la degradación. Por lo tanto, hacerlo simplemente en el jardín es una opción sencilla, pero tiene sus contras. ¿Qué alternativa hay a esto? Simplemente tomar estos mismos residuos que yo ya eché en el jardín y echarlos en una caja. Entonces, imagínense ustedes que tienen una caja como la que está acá. Esto es una casa de muñecas, digamos, pero imagínense que fuera una caja con la ventana tapada, digamos, y que solamente por acá arriba está abierto. Entonces tú lo que tendrías que hacer es llegar y echar tu residuo orgánico acá adentro e ir acumulando capa por capa y se van a ir degradando igual que como se van a degradar acá afuera. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que en este cajón que está acá es mucho más fácil controlar la temperatura, por ejemplo, porque si hay mucho sol simplemente le pones una tapa encima y así impides que el sol caliente tus residuos. ¿Y con qué puedes taparlo? Con cualquier cosa, una tela como esta o una tapa de madera que tú vayas y le pongas encima y así impides que le llegue el sol. Entonces, acá es mucho más sencillo controlar, por ejemplo, la temperatura. En cuanto a la humedad, acá no depende del riego de tu jardín. Acá tú puedes simplemente regarlo cuando tú necesites, no cuando estés regando el jardín. Por lo tanto, la humedad va a ser mucho mejor controlada dentro de un contenedor de este tipo. Pero un contenedor de este tipo también tiene algunos inconvenientes. Se los vamos a mostrar ahora. Un contenedor de este tipo, imagínense que ustedes van llenando, aprovechemos esta puerta, imagínense que ustedes van llenando de residuo orgánico
por capas. Va a llegar un momento en que van a tener hasta acá arriba de residuo orgánico y va a llegar el momento de cosechar el abono. Todo el residuo orgánico, su resultado final es un abono que se llama compost, que se llama humus. Lo importante es que es rico en nutrientes, es algo similar a la tierra, pero mucho más oscuro, ¿ya? El punto es que si tú quieres llegar a cosechar el abono que va a estar abajo, tú vas a tener aquí arriba una capa llena de residuos frescos. Esta puerta nuevamente no existe, o sea, esta puerta está tapada. Por lo tanto, tú para cosechar, lo que tendrías que hacer es venir acá arriba, empezar a excavar, sacar todos los residuos que estén más frescos de a un lado, para poder llegar al fondo, que es donde tú quieres obtener el abono, que es el que va a estar más preparado, que va a estar más listo. Ese proceso de estar excavando para sacar los residuos que están más frescos para llegar al abono de abajo es súper complicado. Por lo tanto, si bien este cajón ya es un upgrade a nuestra gestión de residuos sobre el pasto o sobre el jardín, igual tiene cosas que lo hacen un poco complejo. Y habiendo dicho eso, vamos a pasar a mostrar la alternativa, el upgrade de nuestro contenedor tradicional, que vendría a ser algo como esto. Probablemente ustedes han visto algún sistema así. Este es un sistema de cajones. Probablemente lo hayan visto en el mercado, en internet, de diferentes materiales, de diferentes tamaños, etc. Todos funcionan de la misma manera. Y la idea acá es súper sencilla. La idea acá es tomar esa caja que tú tenías y dividirla en diferentes partes. Entonces la idea es agarrar tu primera parte, que vendría a ser tu primer cajón, llenarlo y luego llenar el siguiente. De esa manera, cuando tú necesites cosechar el abono que va a estar abajo, tú simplemente lo que tienes que hacer es agarrar el cajón, sacarlo, agarrar el segundo cajón, sacarlo, y te queda el tercer cajón con el abono listo y no tienes que estar haciendo ninguna remoción de los residuos orgánicos antiguos. Vamos a verlo acá, más sencillo. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Como les dije, son 3 cajones independientes. A ver si se alcanzan a ver. Son 3 cajones independientes. Y en el de arriba vamos echando nuestro residuo orgánico. Ya vamos a ver en un rato cómo echarlo. Entonces el de más arriba vamos echando nuestro residuo orgánico. Cuando esto se llena, lo que hay que hacer es hacer el cambio de caja. Eso significa agarrar este cajón que está lleno y poner uno vacío encima. No lo voy a hacer ahora porque solo tengo una mano para hacer esto, pero imagínense que yo esté lleno, lo dejo abajo, espero a que se convierta en abono y uno de los vacíos de estos de abajo lo subo arriba y en el vacío sigo echando mi residuo orgánico. Así logro que la cosecha del abono producido por los residuos orgánicos sea mucho más sencilla. Además de otras ventajas que tiene este sistema. Hay algunas personas que nos han preguntado si pueden hacer esto en sus departamentos. La respuesta es sí, y este sistema es muy bueno. ¿Por qué? Esta caja en particular que tenemos acá, nosotros le hicimos de 60 por 60, es un cuadrado de 60 por 60. La idea general es que mientras más residuos tú generas, la superficie de la caja tiene que ser más grande. Si es una familia pequeña que vive en un departamento y genera súper pocos residuos, la superficie de la caja tiene que ser más chica. Por ejemplo, en vez de 60 por 60, que sea de 40 por 40. Entonces, la generación de residuos va a determinar el tamaño de la caja que necesitamos. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que para departamentos tú puedes tener este sistema e ir apilándolos. Y esto puedes poner varios cajones, uno sobre el otro, y así ir apilando tus residuos. ¿Por qué especialmente para departamentos? Porque imagínate que en un departamento generan mucho residuo orgánico. Por lo tanto, una caja de 60 por 60, como esta, les queda chica. ¿Cuál es la solución a eso? Trabajar con 2 cajas al mismo tiempo.
Es decir, ir echando residuos en esta, normalmente, pero también ir echando residuos en un segundo cajón e ir llenando ambos cajones al mismo tiempo. ¿Eso qué te permite? Te permite duplicar la capacidad y luego cuando esos dos cajones se le llenan, tú simplemente los dejas abajo y continúas con otros dos cajones arriba. Si esos dos cajones se te llenan, puedes continuar con otros dos cajones arriba. Por lo tanto, este método te permite apilar cuántos cajones necesites y trabajar el vermicompostaje en los cajones, en la cantidad de cajones que tú necesites simultáneamente. Es decir, tú puedes tener incluso un cajón más pequeño que este, de 30 por 30, imagínate, pero estar trabajando los de a 3. O sea, tener 3 cajones de 30 por 30 y estar llenando los 3 al mismo tiempo. Cuando se llenan, los bajas los 3 y así se te multiplica tu capacidad de gestionar residuos orgánicos. Ahora la pregunta es, ¿por qué yo querría gestionar mi residuo orgánico en mi casa si hoy día tengo la alternativa de tirarlos a la basura y me deshago de ellos de forma fácil y rápida? La respuesta a eso es que hay diferentes formas en que los residuos orgánicos se descomponen. Una de ellas es en presencia de aire, que es lo que pasa acá, en presencia de oxígeno en realidad, que es lo que nosotros buscamos. Y otra opción es sin presencia de oxígeno. Y cuando nosotros enviamos nuestro residuo orgánico al basurero, lo que pasa ahí es que la descomposición es sin presencia de oxígeno y ese tipo de descomposición genera gases de efecto invernadero, que son los que nosotros queremos evitar. Por lo tanto, es mucho mejor para el medio ambiente poder gestionar nuestros residuos de esta manera que enviándolo a un relleno sanitario. Muchos nos han preguntado también si es que para hacer este tipo de gestión de residuos necesitan lombrices. Hay un organismo que se vende en el mercado que son las lombrices rojas californianas, que son súper comunes para hacer esto. Y la respuesta corta es que no. No es necesario tener lombrices, pero sí es recomendable ya que hacen el proceso un poco más rápido. Vamos a explicar ahora cómo vamos a hacer el proceso y cómo funciona esto. Pero los que hacen el trabajo realmente son las bacterias y los hongos. Ellos hacen gran parte del trabajo y son ayudados por otros organismos que, como las lombrices, como la hormiga, como las moscas, como las tijeretas, las arañas, los ácaros. Todos esos organismos ayudan a la descomposición y crean en nuestra vermicompostera todo un ecosistema dedicado a eso. Otra pregunta que nos han hecho mucho es ¿qué tipo de residuos se pueden echar acá? En general en una vermicompostera casera no se puede echar cualquier tipo de residuo. Está limitado a los residuos más sencillos de descomponer. Estos residuos son todos los del reino vegetal. Frutas, verduras, granos. Vamos a ver qué tenemos nosotros acá. O con qué nos podemos encontrar. Lo que tenemos acá, por ejemplo, es lechuga, restos de lechuga, es plátano, cebolla. ¿Y qué más podemos identificar? Eso más que nada. Aparte de las frutas y las verduras, es posible echar papel de servilleta o papel absorbente como la toalla Nova cuando están sucios con orgánico. Ojo, importante este tipo de papel que solo tiene que estar limpios de alguna manera, sin residuos de baño, sin residuos de resfrío, porque por estos papeles si tú te suenas puedes pasar virus como el coronavirus, por ejemplo, y sin químicos de limpieza. O sea, no sirve que con este papel hayan limpiado la mesa con Cif, por ejemplo, no puedes echarlo acá, ¿ya? Solo papeles con residuos orgánicos. Y además de los papeles puedes usar cartones del tipo áspero. No los cartones como de caja de cereal que son lisos, esos no. Solo los ásperos como el del confort o los cartones de las cajas de pizza.
Y en las cajas de pizza hay que tener la precaución de que ojalá sean cajas sin tinta. Preferir las pizzas, las marcas de pizza, que su caja es el color natural café. ¿Qué más encontramos por acá? Pepino, ¿sí? En general, solo fruta y verdura. No, acá se excluyen las carnes, los lácteos y las comidas que estén preparadas o aliñadas, ¿ya? Esas cosas no deberíamos echarlas acá. Si bien se deberían descomponer igual, tienden a tener problemas de generar malos olores y se descomponen muy lento. Entonces puede ser un poco complejo descomponer ese tipo de residuos, carne, lácteos, comida preparada, en una vermicompostera casera. De todas formas, si es que lo necesitan, pueden intentar echar una pequeña cantidad de carne o lácteos, pero partir muy de a poco una vez que ya lleven un par de meses con la vermicompostera andando. Vayan probando, echen de a poco y vean cómo les funciona, a ver si pueden continuar echando. Luego, yo les dije que podían echar cualquier tipo de vegetales, pero hay algunos residuos que son un poco más fuertes, que son los cítricos, por ejemplo, que hay que tener un poco de precaución. Ojalá echarlo en pequeñas cantidades, todo lo que es naranja, limón, cebolla, ajo, etc., echarlo en pequeñas cantidades, ya que si lo echan en exceso, acidifica mucho la vermicompostera, o todo el entorno que hay dentro, o ese ecosistema, y muchos de los organismos que trabajan ahí no les gusta un ambiente ácido. Por lo tanto, lo que se recomienda también es, cuando van a echar este tipo de residuos, ojalá, uno, secarlo antes. Si van a echar una cáscara de naranja, ojalá ponerla al sol un rato antes, un día antes de echarla a la vermicompostera. Y lo otro es compensar con algún otro tipo de residuo que compense el pH, o sea, que lo logre neutralizar. Y para eso se necesita o se utiliza en general cáscaras de huevo, ojalá lo más molida posible. Y también se puede usar conchas de marisco, por ejemplo, o cenizas, algún tipo de ceniza. Todo eso compensa la acidez de los residuos como cítricos o más fuertes. Comentamos hace un rato que los que hacen gran parte del trabajo de descomposición son las bacterias y el hongo. La bacteria y los hongos son microorganismos que nosotros no vemos, pero que siempre están ahí. Es decir, cuando yo dejo una cáscara de plátano encima de la mesa por mucho tiempo, se empieza a poner negra, como las cáscaras que están acá, por ejemplo. Ese proceso de pudrición es llevado a cabo por las bacterias y los hongos. ¿Por qué comento esto? Porque es importante saber que mientras más se piquen los residuos orgánicos que vamos a echar en la vermicompostera, mientras más chiquitito y fino estén picados, más rápido el proceso. ¿Y esto por qué? Porque en la superficie en contacto con los hongos y bacterias va a ser mayor. Es decir, los hongos y las bacterias van a poder actuar más rápido sobre el residuo orgánico si es que está más picado. Vamos a ver ahora cómo se construye una compostera de este tipo. Es súper sencillo, pueden hacerlo ustedes en sus casas con materiales que incluso tengan por ahí. Y para esto voy a desmontarlo un poco, dame un segundo. Y vamos a mostrar cómo se fabrica un cajón. En este caso, nosotros usamos un cajón que ya estaba construido. De hecho, esto era un cajón grande, que nosotros lo único que hicimos fue agarrar y dividirlo, y hicimos nuestros cajones más pequeños. Teníamos el grande, lo cortamos, le pusimos una rejilla que ya vamos a ver para qué funciona, y le pusimos las manillas de los lados. En este caso, estos cajones están hechos de un terciado, madera de terciado, delgada. Eso significa que es difícil, si yo quiero unir dos maderas delgadas, es difícil ponerle un tornillo o un perno por acá, porque es muy fino.
Por eso utilizamos una madera central que logra unir los dos. Entonces esta plancha yo la uno a la madera central y esta otra también, y así logro cruzarlos sin problema. La otra alternativa es, en vez de usar una plancha de madera como esta de terciado, es utilizar simplemente maderas más gruesas, 4 maderas gruesas, y como son más gruesas sí va a poder unir cada una de las maderas por su esquina. Luego de hacer la estructura externa, lo que hicimos fue colocar una especie de marco de madera. Un marco de madera abajo, cortado en 45 grados cada una para unirla. ¿Por qué quisimos poner este marco? Porque en realidad lo que necesitábamos era poner esta reja. Y esta reja era súper difícil ponerla sobre las paredes laterales. Por lo tanto tuvimos que hacerle una base donde poder corchetear de alguna manera la rejilla y no se nos saliera, ¿ya? Y este marco de madera está unido por aquí al lado con algunos pernos. Simplemente eso. Ahora vamos a ver cómo echar a andar una vermicompostera desde cero. Para eso lo que necesitamos es el cajón, que ya explicamos cómo armar. Y ustedes pueden usar no solo un cajón de este tipo, sino que cualquier tipo de contenedor. ¿Verdad, Bigote? ¿Verdad? Lo otro que vamos a necesitar es hojas. Simplemente hojas secas que se van cayendo, sobre todo en esta temporada de otoño. Que en nuestro caso las sacamos de este árbol que está aquí. Ustedes pueden, si no viven en casa, pueden ir a buscar afuera. Seguro en la calle hay 1000 hojas tiradas. Y lo que nos va a servir esto es para aportar una parte de carbono. O sea, las hojas secas vienen cargadas de carbono, mientras que los residuos orgánicos de cocina vienen cargados de nitrógeno. Lo ideal es ir mezclando ambos componentes para que nuestro resultado final sea el mejor. La gracia de esta hoja es que cuando nosotros pongamos una capa, si ustedes se fijan, entre medio de la hoja queda mucho aire. O sea, esto es prácticamente puro aire y poca hoja. Eso es bueno porque, como les mencionamos hace un rato, lo que buscamos es que nuestra descomposición sea en presencia de aire para no generar gases de efecto invernadero. Así que las hojas tienen muchas funciones importantes. Bueno, lo otro que necesitaremos va a ser algo como lo que tenemos acá. Necesitamos tierra de hoja o tierra de compost ya hecho o humus de lombriz también ya listo, porque nos va a ayudar a incorporar bacterias y hongos que ya estuvieron en el proceso de descomposición anterior, para que el proceso que hagamos nosotros sea más rápido. Entonces, hojas, tierra de hoja o compost o humus. Lo otro que podemos usar es tierra de huerto o de jardín que sea rica en materia orgánica. Esa también nos sirve. Y la otra alternativa son fibra de coco o acerrín. En ese caso, la fibra de coco y el acerrín nos va a servir como la casa de los organismos que queramos incorporar, como las lombrices rojas, por ejemplo. Cuando incorporamos lombrices rojas es importante tener un lugar donde ellas puedan estar cómodas, y la fibra de coco es una muy buena opción. Eso hay que echarlo siempre bien húmedo. La fibra de coco viene en un ladrillo compacto y lo que hay que hacer ahí es echarle agua y empezar a deshacerlo de alguna manera. Y lo otro van a ser nuestros queridos residuos orgánicos que vamos a sacar de acá, pero también nos vamos a apoyar de los que tenemos en nuestra vermicompostera más allá. Así que manos a la obra. Entonces, lo primero que vamos a hacer en nuestro cajón va a ser echarle la tierra de hoja o el compost maduro ya o el humus de lombriz. Pero como esto tiene una rejilla, si yo le echo la tierra de hoja directo se nos va a caer, y eso necesitamos que no nos pase. Por lo tanto, antes de echarle el abono que va a ser
abono o tierra de hoja, que va a ser nuestra base, vamos a echarle una capa de hojas para que impida simplemente que se nos caiga la tierra que echemos encima. Como les decía, esta tierra va a servir para aportar con microorganismos como la bacteria y los hongos para acelerar nuestro proceso, al menos al inicio. Tenemos nuestra capa de hoja, por lo tanto ahora ya echamos encima la tierra de hoja, que debería venir cargada y rica en bacteria y hongo. Entonces, teniendo esto ya está listo para empezar a usarse. Por lo tanto, el próximo paso es juntar diariamente residuos en tu contenedor que tenga dentro de la casa. Este puede ser un contenedor plástico, de madera, una fuente, lo que sea. Y cada 2 días, por ejemplo, venir y echar tu residuo orgánico. Lo que vamos a hacer nosotros es un sistema de echarlo ordenado, ir dividiendo esto en 4. Entonces, lo primero que vamos a hacer es echar nuestro residuo orgánico solamente en un primer cuarto. Teniendo esto, ya lo puedes dejar tapado. Recuerda la vermicompostera siempre a la sombra para que no le llegue el sol y no se caliente. Entonces lo que vamos a hacer después es abrir nuestra compostera nuevamente y volver a echar residuo en un segundo cuarto. La idea es que estos residuos se empiezan a descomponer mientras yo sigo juntando residuo orgánico y lo echo en esta otra sección. Y luego, cuando junto un par de días más, lo echo en el siguiente cuarto y en el siguiente cuarto. ¿Para qué sirve esto? Porque en el caso que nosotros echemos algo incorrecto o muy fuerte, o que no le guste, en el caso de que tengamos lombrices, que no les guste, que no sea atractivo para ellas, como cebolla, como algún cítrico, mucha cáscara de naranja, ellos tengan la opción de irse al resto del cajón a protegerse de ese residuo que no les gusta hasta que se neutralice y puedan llegar a comer. Ojo que las lombrices en particular no vienen y muerden estos residuos. Las lombrices lo que hacen es que tienen que esperar a que los hongos y las bacterias descompongan esto, a que lo pudran, y una vez que esto se vuelve una pastita más blanda, ellos pueden venir y succionarlo de alguna manera. No tienen dientes. Por lo tanto, tenemos nuestras 2 secciones, cerramos, como les decía, 2 días después volvemos a echar en el otro cuarto y así hasta juntar todos los residuos orgánicos. La idea es que cuando ya hagamos este círculo, ya esté en un nivel de descomposición más avanzado los cuartos anteriores. Y una vez acá, imagínense que está todo esto lleno de residuos orgánicos, lo que hacemos es agregar una capa delgada de hojas sobre nuestro residuo orgánico, y esta capa delgada de hojas nos va a permitir que cuando nosotros coloquemos nuevamente residuo en el primer cuadrante, formar una especie de colchón de aire abajo. Nosotros les decíamos que lo más importante acá es que este proceso siempre sea ventilado. Por eso también los cajones están perforados por los lados para siempre intentar que esté lo más ventilado posible. Por lo tanto, esta capa de hoja nos va a agregar carbono, como decíamos, pero también nos va a aportar en ventilar siempre los residuos orgánicos. Luego de la capa de hoja volvemos a hacer nuestro círculo nuevamente, ingresando los residuos por cuarto. Primero echamos en el primer cuarto, luego un par de días después en el segundo, en el tercero y en el cuarto, y así hasta que se nos llene el cajón, momento que tendríamos que incorporar un nuevo cajón vacío y continuar con el mismo procedimiento, pero en este caso sin utilizar la base de tierra de hoja, ya no va a ser necesario, sino que simplemente se pone el cajón nuevo sobre este y se comienza el proceso nuevamente de echar los residuos orgánicos con capas de hoja entre medio.
Bueno, espero que les haya gustado el video. Va a quedar acá para que ustedes puedan verlo y retrocederlo cuantas veces quieran. Y ojalá que se motiven a hacerlo en su casa con alguna metodología del vermicompostaje. Es súper sencillo, como ya vieron, y se puede hacer en cualquier lugar. Así que cualquier duda que les haya quedado, déjennos acá en los comentarios para poder respondérsela. Y además, si es que les interesa que hagamos un video de este tipo, de algún otro tema, también déjenlo para poder desarrollarlo. Éxito a todos.